Primer libro de Samuel, capítulo 20, nos dice la escritura: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? ¿No será así? Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Ezel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo:
¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día, de mañana, salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Como estaba diciendo al principio, hoy no trataremos versículo tras versículo, sino que vamos a coger un aspecto más general del capítulo que acabamos de leer, porque ahí se nos narra con bastante precisión la situación en la que se encontraban. Aunque la semana que viene nos introduciremos en algunos matices que aquí se exponen, hoy vamos a estar analizando algunos otros asuntos. Vimos la semana pasada la situación en la que se encontraba David a causa de los ataques que le estaba produciendo un enemigo interno como era Saúl. Los enemigos externos los tenía dominados Goliat, los filisteos, pero tenía un problema grave con un enemigo interno. Aquí encontramos que la fortaleza de David se había resquebrajado. ¿Cómo pasó de luchar contra osos y leones? ¿Cómo pasó de derrotar a Goliat? ¿Cómo pasó de vencer a los ejércitos filisteos a acabar como ahora estaba, impotente para mantener su posición delante de los ataques que estaba sufriendo a nivel emocional por parte del rey Saúl? Todo esto nos muestra que defendernos ante enemigos reales como Goliat o como el ejército filisteo es relativamente fácil. Los identificamos rápidamente y sabemos que son nuestros enemigos. El problema viene con los enemigos del alma, con los espirituales, que son difícilmente identificables. Sobre todo porque en muchos casos nosotros no los queremos identificar. Por lo tanto los maquillamos porque el deseo de nuestro corazón va por otro camino y queremos salirnos con el deseo de nuestro corazón. Así que no identificamos al enemigo, maquillamos la situación y luego tenemos multitud de problemas. Estuvimos viendo cómo David jamás tuvo miedo de sus enemigos físicos, pero que sí estaba muy tocado con los enemigos espirituales. Aquí le encontramos tomando malas decisiones que nos muestran su falta de discernimiento para identificar el verdadero poder del gran enemigo de las almas. De ahí que pudimos ver en nuestro último sermón 4 errores que David cometió y que deshonran el nombre de Dios. El primero que cometió: casarse con una impía. Primer error. Segundo, dar la espalda al profeta de Dios, que era el medio que Dios utilizaba para alentarle. Tercer error: buscar la ayuda de Jonatán, dejando de lado los medios de gracia que estaban a su disposición. Cuarto error: la gran mentira que se desarrolla a lo largo de todo este capítulo y que nos muestra que su corazón no estaba en su sitio. En toda esta escena encontramos de fondo la perplejidad de David y también la nuestra para entender los motivos de peso que llevaron a Saúl a querer matarle por todos los medios. Ante su innegable desconcierto, quiere encontrar algún tipo de respuesta por parte de su amigo Jonatán. El día de Luna Nueva era una fiesta especial en Israel, una de las fiestas más importantes. Por esa razón Saúl y su familia, que estaban observando todas las festividades que como nación tenían, esperaba que también David estuviera presente como parte de la familia real que era. No olvidemos que Saúl era su suegro, él estaba casado con su hija, Mical. Para probar la actitud del rey, cuál era la disposición y cuál era el odio, si todavía lo seguía manteniendo o no,
David preparó una estrategia haciendo entender que se había ido a Belén para estar con su familia y que esto le diese la excusa que necesitaba para que se manifestase si Saúl aún mantenía una posición de odio hacia él o las cosas habían cambiado. Uno podría pensar que después de haber sido tomado por el Espíritu de Dios durante aquellas horas en las que estuvo profetizando, podría haber cambiado algo en su interior y podría haber sido llamado a la salvación. David realmente quería confirmar en qué situación se encontraba ahora el rey Saúl. Jonatán se suma a la estrategia y propone que David se esconda y que al tercer día le avisaría del resultado. Los hechos no pueden ser más lamentables. Saúl sigue empeñado en cumplir sus amenazas sobre David, de tal manera que en su ira arroja su lanza sobre su propio hijo, acusándole de traidor por su amistad con David. Esto, desde luego, evidencia que no había ninguna oportunidad para la paz y que el rey seguía con su instinto asesino sin ningún argumento ni razón por su parte para defender esa posición que había tomado. ¿Qué hay en el corazón de Saúl para que actúe de esta forma tan irracional? ¿Qué es lo que hay en este corazón? Esto que nos puede sorprender es el arma que habitualmente utiliza Satanás para dominar y someter a sus súbditos. Ya hemos estado hablando en infinidad de ocasiones, en el sermón anterior también, el problema de entendimiento que tiene la gente en general. Podemos ver cómo las cosas no se hacen con lógica, ni con sentido común, ni con sabiduría, sino que se suele hacer las cosas guiados por la emoción y los instintos. Y lo que encontramos brillando en toda su intensidad es el dominio absoluto del pecado. Eso es lo que encontramos brillando intensamente en la vida de Saúl, y lo podemos ver cuando analizamos la vida de cualquier impío. Dominar este dominio significa someter e imponer. Así que vamos a ver en primer lugar cuáles son las características del dominio del pecado, por qué somete con esta gran presión a los hombres. Hablando del reino, del poder y del dominio del pecado, porque es un reino colosal, es un imperio monstruoso, podríamos decir que tiene estas características. La primera, el pecado tiene una posición dominante en el hombre por causa, como todos sabemos y hemos repetido hasta el aburrimiento, a causa de la desobediencia de Adán, que es lo que llamamos pecado original y que hace que estemos completamente corrompidos. Solo aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios pueden estar libres de ese reino. Pero esto no quiere decir que estén libres de pecar, no. Están libres del dominio del pecado, pero no están libres de pecar, que es distinto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, lo que hace el pecado es un reino de muerte al que somete a sus súbditos con un poder y un dominio inigualable. Pero Dios ha provisto una salida para esa situación. En segundo lugar, este rey que tiene sometido a los hombres tiene un objetivo principal: rebelarse contra Dios y contra su ley. Esto a muchos les parecería que no es así, pero toma uno por uno los mandamientos de la ley de Dios que están escritos en la Biblia, no los que te han enseñado en la Iglesia Católica, los que están escritos en la Biblia, y verás como el único objetivo del hombre es pulverizar uno a uno todos los mandamientos. Es increíble, pero es tal que así. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y añade, ni tampoco pueden. El hombre está muerto, por lo tanto es imposible que pueda agradar a Dios. En tercer lugar, este rey tiene un trono desde donde ejerce su dominio y somete desde allí al hombre para que haga su voluntad, la voluntad del dominio pecaminoso. El apóstol Pablo en Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, porque somete con una presión terrible. En cuarto lugar, tiene unos siervos para ejecutar su dominio.
que son los miembros del cuerpo. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón. Esos son sus siervos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:13: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vuestros miembros, porque son a través de los miembros por los que nosotros ejecutamos el pecado. En quinto lugar, tiene un consejo rector que lo dirige: la sabiduría humana. Ese es el gran dominador. Dice el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como estamos rodeados de insensatos, esta es la situación en la que nos encontramos. En sexto lugar, tiene poder, este dominio, para dar leyes y asegurar que se ejecuten. Pablo habla de la ley del pecado que estaba en sus miembros, todos los deseos de la carne. Dice Pablo en Romanos 7:8: yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por lo tanto, el dominio del pecado es terrible, que llega hasta todos los ámbitos de nuestro ser. En segundo lugar, ¿cuáles son los tipos de dominio a los que nos podemos enfrentar? Cuando hablamos de dominio, de autoridad, tenemos que considerar los siguientes puntos para entender mejor este concepto. El primero: el dominio es el derecho y el poder que tiene un señor sobre su siervo, que tiene un jefe sobre sus empleados, que tiene un rey sobre su nación. Este es un término que implica tanto superioridad como sujeción. Uno que tiene autoridad para mandar y otro que está en la condición de servir, de obedecer. De manera que en el dominio uno gobierna y otro es gobernado. Uno dicta las leyes y otro obedece. Uno manda y otro sirve. Esto es lo que asumía el Señor respecto a aquel centurión que fue a pedirle misericordia para su criado. El centurión sabía que Cristo tenía autoridad y que tenía dominio sobre las enfermedades. Y él rápidamente ve la conexión con el dominio que él tenía sobre su ejército. En Mateo capítulo 8, versículo 5 nos dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Vino un romano, un gentil, pero sabía con quién estaba hablando. Y le dijo: Señor. Daos cuenta que la mayoría de los judíos a Cristo lo despreciaban, y viene un gentil y le reconoce por lo que es. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Y le respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No hace falta que vayas allí y le pongas la mano y digas cualquier cosa, no. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hace. Por lo tanto, evidentemente tú puedes decir que se vaya la enfermedad y se irá, no hace falta que vayas. De manera que este hombre, aun siendo gentil, tenía un conocimiento más grande de el Dios Salvador y el Dios Redentor que el de muchos judíos que se las daban de grandes creyentes cuando realmente eran siervos de Satanás. En segundo lugar, este dominio puede ser absoluto. Esto es así cuando a alguien le corresponde esa autoridad por derecho propio. En este caso puede mandar e imponer obediencia porque le corresponde ejercerla según su posición. Este es el caso de Saúl. Era el rey de Israel. Por su posición, que había sido nombrado específicamente para cubrir esa posición, se requería obediencia a todo lo que él dijera. Por esa razón, cuando vemos la historia de David, siempre tiene en cuenta los principios de autoridad y jamás atenta contra la vida de Saúl. Ahora bien, lo máximo de este dominio le corresponde solo a Dios, porque Él y solo Él hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él y solo Él es el Señor absoluto de todo cuanto existe. A Él se le debe el origen de todo lo creado, visible e invisible, y se le debe la existencia de todo cuanto vive, visible o invisible, en el universo. De ahí que nos diga el Salmo en el capítulo 50, versículo 12: mío es el mundo y su plenitud, absolutamente todo es mío.
Todas las criaturas son sus siervas y les deben legalmente obediencia. Es Dios quien gobierna las naciones y los pueblos, es quien ordena los destinos de todos los pueblos, es el que anuncia lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, como dice el libro de Isaías. De manera que desobedecer a Dios en alguno de los puntos de su ley, por muy pequeño que sea, implica directamente la muerte. La ley es inflexible, implica la muerte. Desobedecer la ley de Dios implica la muerte. En tercer lugar, puede ejercerlo una autoridad delegada y por tanto limitada. Todo el tema del gobierno y del dominio. Este dominio derivado de Dios puede ser cedido por Él en casos concretos a sus criaturas para ordenar sus vidas y preservar el orden y el buen desarrollo de la vida en este mundo. Es Dios quien ha otorgado al hombre que gobierne sobre sus criaturas. Dios ha delegado su autoridad y su dominio al hombre sobre los hombres. Por eso tenemos reyes, por eso tenemos presidentes, por eso tenemos magistrados, por eso tenemos toda una estructura de poder. Dios ha dispuesto principios de autoridad entre los propios hombres. Así vemos a todos los que tienen autoridad en las naciones. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 13, hablando de este dominio que tiene que ser ejercido legítimamente por causa del Señor, primera de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Por lo tanto, la Iglesia, su papel es someterse a la autoridad que Dios ha dado a los poderes civiles. Esto quiere decir que Dios delega su autoridad en unos hombres para que la ejerzan sobre otros hombres en distintos ámbitos. Ámbitos donde el hombre vive y se desarrolla, como es el hogar. El cabeza de familia tiene que dirigir el hogar. Como es la iglesia, los pastores dirigen la iglesia. Como es el trabajo, todos tenemos jefes en el trabajo. Como es en la sociedad en la que vivimos, todos estamos bajo un gobierno establecido que dirige y rige los destinos del país en el que vivimos. En todas estas esferas, Dios ha establecido una autoridad derivada de Él, un dominio que no es absoluto, sino delegado. Y es en esa posición en la que se encuentra Saúl, dominio delegado. En tercer lugar, por causa del pecado hay dos tipos de dominio. Nos encontramos con un dominio lícito, que es legal, que ha sido ordenado y establecido por Dios en el mundo en el que vivimos, en todas las esferas. Vemos a Adán que le es dado dominio sobre toda la creación para que ejerza su papel en el ámbito donde Dios le ha puesto. Dice Génesis capítulo 2, versículo 19: Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Pero el propósito que tiene la Escritura en decirnos que Adán le puso nombre a todo es ejercer dominio. Yo le pongo nombre a lo que es mío y por lo tanto es de mi dominio. Y ese fue el sello que Adán imprimió a toda la creación. Dios, como nuestro creador, tiene la total y absoluta autoridad. Cristo, como nuestro creador, sustentador y redentor, le corresponde un dominio lícito sobre nosotros y puede mandarnos lo que a Él le plazca sobre todas las esferas de nuestro ser. Es un dominio absoluto. Por eso dice 1 Corintios 6, 19 y 20: habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dominio legal. Dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Una vez más, Dios dominando sobre toda la creación, sobre el universo completo. Está el dominio absoluto de Dios. Pero este dominio también se le atribuye en muchas ocasiones al Señor Jesucristo de forma legal. Lucas 10, 17: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Con lo cual, Cristo también tiene un dominio sobre las huestes de maldad a las que impone su autoridad. Encontramos que también se le da dominio a los hombres sobre otros hombres.
Por ejemplo, Salomón, libro 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 26, tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Dominio de un rey sobre otros reinos. O de Nabucodonosor, Daniel 2:38, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Son dominios legales que Dios, en su misericordia y en su voluntad y en su propósito eterno, da a los hombres para que gobiernen el mundo en el que vivimos. Pero hay otro dominio que es ilegítimo, y es el que ejerce Satanás sobre los hombres. A Satanás se le llama el Dios de este mundo. De la muerte también se nos menciona que reina y que tiene sujeto bajo servidumbre a los hombres. Hay un poder ilegal que también está a la vez que ese poder legítimo. Así vemos cómo Dios ha establecido dominios lícitos y legales entre los hombres, pero que la realidad es que también hay, por causa del pecado, dominios que son ilegales, que están ejerciendo un gran poder y que reclaman una obediencia total. Este es el dominio del pecado. Cuando una persona se deja llevar por este poder, es imprevisible lo que pueda llegar a hacer, pero desde luego no será nada beneficioso ni para él ni para la sociedad en la que está, con total seguridad. Satanás ha llegado con sus engaños a una posición de poder sobre el hombre. Ejerce un dominio terrible sobre el hombre. Por eso se le llama en las Escrituras el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un poder colosal. Y hablando de por qué tenemos que anunciar el Evangelio para contrarrestar y luchar contra este poder, se nos menciona un propósito, 2 de Timoteo 2:26, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El hombre está cautivo. Por mucho que diga que es libre, que tiene libre albedrío y todas las cantinelas que nos quiera contar el hombre es un esclavo de Satanás, un esclavo del pecado y un esclavo de su corazón. Por mucho que piensen que no son cautivos, lo que están haciendo es lo que sus deseos les dictan, y ese es precisamente el mayor de los engaños. Ellos creen que no son cautivos porque hacen lo que sus deseos les dicen, y esa es precisamente la evidencia de que son cautivos. Creen que son libres porque hacen lo que quieren, pero hacen lo que quieren para pecar, y son libres no para pecar poco, sino para pecar mucho más. Para todo eso son inmensamente libres, pero fijaos que en su libertad desprecian la ley de Dios, desprecian el nombre de Dios, desprecian la palabra de Dios, desprecian los principios que Dios ha establecido para la convivencia y la prosperidad del hombre, desprecian al hombre y desprecian todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Por supuesto, también desprecian al pueblo de Dios. Así vemos cómo Satanás ejerce un dominio ilícito, cómo el pecado también ejerce un dominio ilícito. Por eso se habla en las Escrituras como si el pecado hubiera establecido su imperio y que ejerce su poder sobre todo hombre. Tiene un gran dominio, determina una ley con la que se rige y con la que somete al hombre a sus caprichos. La ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo. La ley del pecado que está en mis miembros. El hombre queda en una posición en la que sirve al pecado, a esa ley del pecado que está en su carne y de la que no es consciente de estar sirviendo. Pero cuando lo analizamos podemos observar que se somete a esa ley con absoluta obediencia y tan contento. Este es el caso que nos encontramos con Saúl. Una obstinación determinante para cometer una terrible injusticia sin que le tiemble el pulso. Menos mal que era un mal soldado y no acertaba con la jabalina. Pero era un rey malvado. Es su voluntad de pecar la que prevalece. Y es por su voluntad de pecar la que le lleva al extremo de arrojarle la lanza no solamente a David, sino también a su hijo, a su propio hijo. Así se muestra el pecado.
irracional por completo. Y así se muestra el pecado muchas veces cuando también somos corregidos. Cuando Saúl fue cuestionado por su hijo Jonatán de cuál era la razón y el argumento que tenía para atacar a David, automáticamente Saúl cogió la lanza y se la arrojó. Y eso nos debe dar algunas pistas e indicaciones de cómo actúa el pecado y cómo muchas veces nosotros los creyentes podemos estar actuando a favor del pecado. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que somos pecadores. Si aquí decimos que levante la mano el que no tenga pecado, todos sin duda levantaremos la mano, porque todos reconocemos generalmente que somos pecadores. Ahora, el pastor nos llama a la habitación de aquí. Eso ya es otra cosa, porque nos va a hablar de cosas concretas. Y entonces hacemos como Saúl. Sacamos la lanza y se la arrojamos para evitar que los temas puedan ser de otra manera. Estamos dispuestos a recibir la exhortación cuando hablamos desde el púlpito. Claro, necesito que me exhorten. Pero otra cosa es que me llamen por mi nombre, me metan en el despacho y me exhorten. Eso ya cambia bastante. Lo primero que hacemos cuando eso ocurre es intentar clavarle la lanza a quien nos está exhortando. Esto si se lo preguntamos a pastores de otras iglesias, al pastor Portillo, veréis cómo es absolutamente así. Los pastores tenemos amplia experiencia en este asunto y tenemos que decir con mucho pesar que en un altísimo porcentaje la lanza te la arrojan. Eso para empezar a hablar. Esto se debe a que no terminamos de ver la conexión que existe entre la palabra predicada y mi situación en particular. Hay ahí una laguna que en general la gente no suele entender que eso tenga que ver con él y con su situación. Y como no lo quiere entender por causa también del pecado y por causa también de no verse reflejado en el espejo, pues eso lo deja de lado hasta que las cosas son tan grandes que ya te tienen que llamar la atención. Y es entonces cuando sale la lanza, pero ametrallando al que tienes delante. De Saúl podríamos esperar esto, que cuando es corregido o exhortado por su hijo, arrojase la lanza que era un impío. Pero de un creyente tenemos nuestras serias dudas de que esto sea coherente. Cuando se nos llama la atención personalmente, salen multitud de lanzas. La lanza sabéis que se lanza de una en una. Es increíble el manejo que tienen algunos creyentes porque las lanzan como ametralladoras. Es decir, clic, 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 clic. Sorprendente. Cuando se le llama a alguien personalmente la atención o se le exhorta, sale a la luz distintos pecados que estaban escondidos. El primero, que nadie tiene, es un pecado que lo acabamos de descubrir hoy, que es la soberbia. Nadie tiene soberbia, nadie. Tú le preguntas a cualquier persona y te dirá que la soberbia no sabe ni lo que es. Pero justamente es el pecado que más arraigado está en el corazón del hombre, junto al egoísmo y junto a la incredulidad. Hacen un trío mortal. Pues ahí lo tenemos. Lo primero que ocurre cuando llamas la atención o exhortas a alguien es la soberbia. Y lo primero que viene después son amenazas. Amenaza. Como me sigas hablando así, no voy a volver a la iglesia. Me voy de la iglesia. Es decir, que cuando se quiere corregir el pecado en medio del contexto donde se debe predicar la palabra de Dios y corregir el pecado, y en medio de la institución que ha sido establecida por Dios para la predicación y aplicación de su palabra, a fin de corregir lo deficiente, de sanar al herido y de quitar el pecado, es cuando el pueblo que se llama de Dios dice que se va de la iglesia porque es corregido. Entonces es como si vamos al médico con el brazo roto y la pierna retorcida. El médico nos dice que nos va a entablillar el brazo, la pierna, que nos tiene que poner inyecciones, lo tiene que enyesar y tiene que hacer de todo, y nosotros le decimos, eres un médico muy malo, yo pensaba que me ibas a hacer así y ya estaba todo sano y me iba corriendo a mi casa, pero si tengo que estar 3 meses con la escayola, 6 meses de rehabilitación, tú, médico, no sirves de nada, adiós. Esto es exactamente lo que ocurre en la iglesia, lamentablemente. En vez de que el creyente se pare a pensar y meditar en sus caminos y corregirlos, no, arroja la lanza como Saúl, pero con más tino que Saúl, porque siempre te da. Saúl no le dio a nadie, pero el de los hermanos, esa siempre te da.
Veamos en tercer lugar cuál es el alcance de este dominio. Aunque es algo patente en la vida del hombre y muy real, este dominio no se percibe a menos que se descubra por medio de la palabra de Dios. Por eso cuando tú le vas a hablar a un inconverso de que está atentando contra todo lo legalmente establecido, te dice que estás mal de la cabeza y que eso de Dios evidentemente no quiere saber absolutamente nada, y de su ley menos todavía. No se percibe a menos que se descubra por medio de la palabra de Dios. Para eso precisamente venimos a reunirnos en este día de fiesta solemne y ser expuestos a la palabra revelada de Dios, que nos va a ilustrar sobre todas aquellas cosas que necesitamos saber para cuál es el camino por el que debemos andar. Estamos ante una realidad invisible que no es perceptible, no puede ser identificada por el ojo humano. Aunque esté viviendo bajo esa situación, el hombre no es capaz de notar en absoluto el dominio que el pecado ejerce sobre él. Imposible. Ellos creen que son libres como pajarillos, y así van, libres como pajarillos, dándoles caza continuamente. Se nos hablan las Escrituras de una forma muy clara respecto a este dominio y a esta autoridad del pecado, en unos términos que no nos dejan ninguna duda. Colosenses 1:13, la potestad de las tinieblas. Romanos 7:25, la ley del pecado que está en nuestros miembros. Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Hechos 26:18, la potestad, el dominio de Satanás. Y todos estos son términos que nos ayudan a entender que donde el pecado reina, dentro de ese imperio del mal, hay unos poderes particulares y concretos que no solo se levantan para asaltar la posición de mando que nosotros debemos ejercer desde nuestra mente. No solamente hacen tentativas de dominio, sino que son poderes reales que someten con la máxima autoridad a aquellos sobre quienes caen, que son todos los hombres, porque todos los hombres son corruptos. Cuando el pecado reina de esta manera, produce que el hombre obtenga placer en el pecado. Por eso la gente disfruta tanto y los ves tan felices. Pero no los ves felices siguiendo la ley, sometiéndose a la ley. No. Los ves felices cuando se rebelan contra la ley, cuando se rebelan contra el presidente, cuando se rebelan contra el rey, cuando se rebelan contra la ley de Dios, cuando se rebelan, todo es cuando se rebelan. Entonces son felices. Esas personas entregan de forma voluntaria su alma a obedecer a la iniquidad, a obedecer a la ilegalidad. Se entregan para servir al pecado, que es su dueño. Le obedecen de manera mansa y sumisa. Le entregan todas sus facultades, todos sus dones, todos sus bienes, todo su tiempo y todos sus miembros como instrumentos de injusticia. Todo. Y lo hacen tan contentos. Tú le dices a un cristiano, tienes que ofrendar. ¿Cuánto hay que ofrendar? El diezmo. Uy, eso es mucho, bueno, ya veré. No sé si me haré miembro, bueno, me lo pensaré. Tú le dices a un pecador de verdad, que todos somos, pero aquel que esté entregado al máximo, que tiene que dar todo lo que tiene para enredarse más en el pecado y no tiene ningún problema, en dedicarle todo el tiempo que necesite, todos los recursos que precisen, todo lo que esté al alcance de su mano, ningún problema. Tú dirás a un creyente que le dé una 10ª parte a Dios y verás lo cansado que está, cómo le duele el dedo pequeño del pie izquierdo y cómo los riñones ya no le funcionan, y con el pedazo de sillón que tengo en mi casa me voy a dedicar a hacer otras cosas con lo cansado que estoy. Vergüenza nos debería dar. Pero este es el dominio que ejerce el pecado en el corazón del hombre. Está en la situación como la de Saúl. Todo su ser está en sintonía con el príncipe de este mundo. Actúa como su más fiel vasallo. ¡Qué valiente Saúl contra la vida de David, arrojándole una lanza tras otra! E incluso ¡qué valiente Saúl arrojándole la lanza a su propio hijo! Pero hermanos, ¿dónde estaba Saúl cuando Goliat vociferaba y provocaba al Dios de los ejércitos? ¿Dónde estaba Saúl? Vosotros lo habéis visto arrojando lanzas, aunque no acertase porque era muy malo lanzando lanzas, pero ¿estaba haciendo algo por su Dios, por su pueblo, por su ejército? Nada en absoluto. Realmente el pecado tiene un dominio tan poderoso sobre los hombres, le hace tener una naturaleza corrompida, que lo primero afectado es el cerebro, la mente, la inteligencia.
Por eso dice Pablo en 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando escuchamos a los hombres en la política y en la ciencia hablar sobre diversos temas, no podemos dar crédito a lo que estamos escuchando por tal cantidad de necedades, demagogia y contradicciones que están exponiendo. Este es el dominio que ostenta el reino del pecado. Este es su dominio. Tiene una fuerza tan poderosa que sujeta a los hombres a sí mismo y rige sus vidas y manipula sus mentes. Y es demagogia absoluta. Cuando el dominio del pecado se consiente, es cuando el pecado está sentado en su trono. Y es así como ejerce su autoridad sobre los miembros de nuestro cuerpo, como rige según sus leyes, como manda en el corazón, y desde ahí, a través de los deseos, domina la mente e impone su voluntad. Ese es su método infalible, el corazón. Del corazón sube a la mente, y de la mente a la voluntad. Y lo tiene todo controlado. Cuando en la creación, como vemos, lo primero que Dios nos da es la inteligencia, el dominio, el poder pensar cómo actuar y tener sabiduría para ejercer el mayor y mejor beneficio para la sociedad en la que Dios nos ha puesto. ¿Qué conclusión y aplicación tenemos con todo lo que hemos estado exponiendo? Estas cosas que hemos considerado hoy corresponden a una de las enseñanzas más importantes que Dios nos ha concedido saber por medio de las Escrituras. Porque no podríamos saber nada por nosotros mismos, ni cuál es nuestra situación delante de Dios, ni el mundo visible o invisible que nos rodea. No podíamos saber absolutamente nada si Dios no nos las dejase en las Escrituras. De hecho, si nos cuentan solamente la historia de Saúl, podríamos decir y excusarle que era un esquizofrénico paranoico y necesita tomarse 3 pastillas de litio al día y 2 por la noche, y se acabó el problema del pecado en Saúl, o se acabó sus problemas mentales. Pero cuando estudiamos las Escrituras vemos que no era un problema de que era esquizofrénico paranoico, sino es que estaba inundado de pecado, y por eso actuaba como estaba actuando. El corazón es engañoso, nos dice la Escritura, más que todas las cosas, y añade, y perverso. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando el corazón domina, estamos muertos. Es el arma letal que utiliza Satanás para incentivar nuestros deseos y llevarnos por el camino de la destrucción. Como decíamos antes, no sabríamos cuál es la verdadera condición de nuestro corazón y de nuestra situación delante de la ley de Dios si la voluntad revelada de Dios no nos lo dijera. Pero nos lo dice. Y no solamente nos habla de cómo todos los hombres están condenados por sus pecados y el terrible fin que les espera. No solamente nos habla de eso, sino que nos habla también de que hay una esperanza. Se nos anuncia a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, como la verdadera luz que alumbra el entendimiento del hombre, que le hace abrir la mente para poder comprender las verdades que están ocultas por causa del pecado. Cristo vino como el verdadero y legítimo Rey para reinar sobre los hombres, para dar vida eterna, para liberar del reino del pecado a los hombres y para hacerlos siervos de la justicia. Siervos no del pecado, sino de la justicia. Dice el apóstol en Romanos 6:17, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, porque todos nosotros hemos sido esclavos del pecado, todos hemos nacido corruptos, todos nosotros somos hijos de ira, gracias a Dios, que aunque éramos eso, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, ¿qué ocurrió? No teníamos ya nada que hacer, nos dedicábamos a la vida contemplativa, no, libertados del pecado, a quien servíais, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, lo que antes hacíamos para servir al pecado, ahora tenemos otra responsabilidad, y es servir a la justicia. Es por el oír, es por creer en la doctrina de Cristo, es por la fe que Dios imparte a su pueblo, por la que los hombres pueden ser liberados de esa servidumbre del pecado. De ahí que el Señor dice que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Pero necesitamos que el Hijo nos libere.
Es una obra que hace el Dios Trino. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nos libra de las garras del pecado, nos liberta. Y este fue el propósito eterno que trajo nuestro Señor al venir a este mundo, el de liberar a los cautivos. Fijaos lo que Él nos dice en Lucas 4:16, cuando se nos narra la explicación y aplicación del texto de Isaías. Vino Jesús a Nazaret, Lucas 4:16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, es decir, el Señor guardaba el día de reposo y se reunía con el pueblo de Dios para la adoración pública. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. Cristo vino, por tanto, a liberar a los cautivos. Todos los que estamos aquí podemos considerar que nosotros no éramos cautivos, o si alguien no cree mucho en Cristo, ni le hace mucho tilín lo del Evangelio, puede pensar que es libre. Pero aquí estamos hablando de cautividad, una cautividad real. Cristo vino para liberar a los cautivos. La doctrina de Cristo, aplicada por el Espíritu Santo al corazón de los hombres, produce una ruptura con el reino del pecado. Libera al hombre de su enemigo. De ahí podemos ver, a pesar de sus errores, una disposición completamente opuesta entre Saúl y David. Uno es hijo de Satanás, y le vamos a ver con un patrón de conducta hasta su muerte. El otro es un hijo de Dios, que va a pecar, que va a caer en pecado, que va a cometer muchos errores a lo largo de su vida, pero siempre vamos a encontrar en él, primero, que no es una pauta de conducta. Segundo, siempre hay arrepentimiento. Siempre hay arrepentimiento. Siempre hay dolor en su corazón. Siempre busca la restitución. Siempre. Cosa que en Saúl jamás la encontramos. Recordad que no se vence al enemigo teniendo una buena disposición o teniendo un buen talante, sino que nos podemos defender del enemigo con un plan estratégico preciso que le aseste un golpe certero para dejarlo fuera de combate. Dice Pablo en 2 Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Si sabemos cómo Satanás opera, la Escritura nos abre suficientemente la mente para que sepamos cómo se conduce y por lo tanto que presentemos batalla. Estamos en una lucha y es de vida o muerte. Somos soldados. A los creyentes en general son todos pacifistas y van por ahí con la margarita en la boca. Pero la Escritura nos dice que somos soldados, que tenemos que ir armados con todo lo que tiene que ver para la batalla, y que la batalla es feroz y que el enemigo es poderoso. ¿Sabéis lo que es un enemigo poderoso? Hace 2 semanas me hicieron una gastroscopia. Me tumbaron y me dijeron: vas a sentir mucho calor y te vas a dormir. Y dije yo: lo llevas claro, voy a estar esperando aquí. Y efectivamente, no me dio tiempo a terminar el aquí. Sharon y Anaís me estaban despertando ya. Eso es un enemigo poderoso. Yo creía que no me iban a dormir. Vamos. Es que no me van a dormir. Sí. Efectivamente. Un poco más y todavía estoy durmiendo. Pero muchos, cuando se enfrentan con Satanás, creen que está a la misma altura que yo. Somos igual de poderosos. Pues fijaos qué poderosos somos. Con una simple inyección nos dejan dormir las horas que nosotros ni imaginábamos, y estamos hablando con un ser enormemente poderoso que tiene unas capacidades que ni las conocemos para someternos a su dominio. Este es el poder de Satanás. Dios nos ha dado en su palabra todas las armas para luchar contra nuestro mortal enemigo. Seguramente nos vencerá en bastantes ocasiones, pero nosotros también debemos presentar batalla y hacerle frente. En el texto de Efesios 6 se nos muestra todo el armamento que debemos usar sin descanso, porque no estamos en el parque de atracciones. No venimos aquí a divertirnos, venimos a una batalla. Estamos en una guerra y estas son las armas que Dios da a su pueblo, y eso implica que las debemos usar con conocimiento y con constancia, y debemos ejercitarnos en el uso del armamento.
Saúl no le dio ni a David ni a Jonatán, porque ese no era su oficio. O sea, es como si a nosotros, alguno de nosotros, nos dan una lanza y tenemos que acertar a 10 metros de distancia, vamos. Lo lleva clarinete el que piense que le vamos a dar algo. Por lo tanto, necesitamos ejercitarnos en el uso de las armas que nos muestran las Escrituras. Recuerda que si Cristo no es tu rey, si la obediencia a su palabra no es tu guía, no puedes mantener una posición intermedia. O eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia. Y las dos cosas son opuestas. Y además no puedes mezclar la una con la otra. No te dejes engañar por ese rey que es el pecado, que dice a sus súbditos que él no es señor de nadie, que te da libertad. Pues te está engañando. Te da libertad de someterte cada vez más a su dominio. Te da libertad para pecar y atentar contra la ley de Dios. Y como esa es tu naturaleza, eso es lo que deseas. Y eso es exactamente lo que haces. Pero eso no es libertad, porque no puedes elegir otra cosa que no sea atentar contra Dios y contra su palabra. Esta es la libertad de la que goza Saúl. Puede matar a David, a su hijo, a quien se le antoje, pero eso no es libertad. Es un esclavo de Satanás y está haciendo exactamente lo que Satanás le está dictando. Pero gracias debemos dar a Dios, el Padre, que envió a nuestro Señor Jesucristo para liberar a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos, y por permitirnos que en un día como hoy, día de fiesta solemne, su palabra pueda ser predicada, para que la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, aplique la palabra en los corazones de los oyentes. Y así, el propósito eterno de Dios para llamar a su pueblo, el sacrificio de Cristo, nuestro Salvador, muriendo en lugar de su pueblo y resucitando para justificarnos delante de Dios, y la obra todopoderosa del Espíritu Santo que regenera y da vida a los que están muertos y que aplica la palabra de Dios a nuestro corazón, sean los tres los que nos den todo lo que necesitamos para la gran batalla que tenemos por delante. Vamos a terminar en oración.